Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 21. Vamos a leer un solo versículo y después vamos a estar repasando lo demás. Si lo hemos hallado, decimos amén, amados hermanos. Amén. Dice así la santa palabra del Señor. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén y amén. El título es Parábola de los talentos. Muchas veces por ahí los que predicamos pensamos que son parábolas conocidas, pero después me puse a pensar yo en casa y dije, no, esto no es así. Yo creo que hay mucho que todavía estamos ignorando acerca de estas parábolas. Hay muchas en los evangelios que son semejanzas a veces a las situaciones reales, tal vez que suceden en la vida cotidiana. La mayoría de las parábolas por ahí, el Señor habla diciendo, el reino de los cielos es semejante, como diciendo el reino de los cielos es parecido, es casi igual, y hace una semejanza. Pero en este pasaje donde el Señor habla acerca de la parábola de los talentos, dice que el reino de los cielos está afirmando y dando a entender que el reino de los cielos es así, como luego lo expresa y queda establecido en la palabra del Señor. No dice que es semejante a, ni es parecido. El reino de los cielos es así, o sea que es veraz, que no muda ni cambia nada. El Señor dice de esta manera y así es. Por eso comienza diciendo el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Para nosotros, los que tenemos años en el Evangelio, lo que ya hemos aprendido y los que estamos aprendiendo, el reino de los cielos, el Señor dice que es de esta manera, y lo compara y hace la semejanza a un hombre que yéndose lejos, pero teniendo en nosotros bien afirmado que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque está hablando del reino de los cielos, el cual dice, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A los que nosotros tenemos que hacer memoria es que Dios nos viene hablando de cosas que Dios ya nos dio, ya nos entregó, ya nos concedió, ya nos capacitó, y nada a nosotros nos hace falta. Y cuando está hablando acerca de esta parábola, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos entregó a nosotros dones que nosotros tenemos por medio de su Espíritu Santo, y que el Señor Jesucristo en su gracia y misericordia nos entregó a cada uno de nosotros, y nosotros sabemos muy bien que nada de esto merecíamos. Por eso está hablando de cosas que tienen mucho valor. Cuando habla acerca de los talentos, está hablando de la medida de mayor valor en ese tiempo, en lo que es los hebreos tenían en cuanto a talento de oro y en cuanto a talento de plata. No había mayor moneda que el talento. Entonces está hablando de cosas que tienen mucho valor. Entonces nosotros nos ponemos a pensar que estamos en esta tierra, que estamos en este mundo, y que el Señor Jesucristo, hablándonos a nosotros, nos dice que no ha confiado cosas de mucho valor. Por medio de su Espíritu Santo, nosotros vemos que tenemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, un tesoro tan grande, incalculable su valor, que cada día nosotros vamos descubriendo su valor. Por eso cantamos nosotros, aún no conocemos la totalidad de la vida de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a valor, pero la vamos descubriendo su valor a medida que va pasando el tiempo, a medida que vamos comprobando que esta sí es una vida gloriosa, una vida maravillosa, una vida que no tiene nada en comparación a las cosas que existen en este mundo. Por eso ninguno de nosotros creo que quisiera perder esta vida maravillosa. Lo que hizo el pecado fue quitarle al hombre la gloria de Dios, la semejanza de Dios, y vivir una vida alejada de Dios. En esta vida que nosotros hemos recibido, hemos nosotros sido reconciliados con Dios, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios. Ha sido restablecida la comunión con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos comunión con el Dios y con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo.
Y nada nosotros hoy podemos decir que nos separa nuestro Dios, solamente nuestro pensamiento o alguna otra cosa que nosotros no queramos hacer. Así puede ser una oración, la palabra del Señor. Si nosotros no queremos tener esa comunión con Dios, no la vamos a tener. Pero que Dios nos dio el privilegio, la autoridad para estar en comunión con Él, lo tenemos. Ahora, es algo tan maravilloso esto y de mucho valor porque el mundo no lo tiene. Por eso cuando nosotros vemos acerca de los atributos de Dios, y metiendo un poquito acerca de los atributos de Dios, vemos cuántos atributos tiene Dios y que nosotros vamos conociendo que el mundo no conoce, pero nosotros sí que éramos indignos, pero ahora dignos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora sí nosotros podemos descubrir todos esos atributos, las virtudes, las cualidades que tiene nuestro Dios, que ahora nosotros poseemos por esta vida tan gloriosa. Por eso hablamos de cosas que no son naturales, sino de cosas espirituales que están en esa vida tan gloriosa que nosotros hemos recibido. Por eso dice, les entregó sus bienes. No está hablando de poca cosa. En ese tiempo nosotros podemos comparar como alguien que tiene millones de dólares, millones de pesos y de repente le entrega una partecita de ese bien a alguien para que le administre esa partecita, y ya hablando de esa partecita ya está hablando de mucho dinero. Porque tiene miles y miles de millones de dólares, pero le entrega 5 millones a una persona para que se lo administre, y aún en esa medida de valor está hablando de mucho dinero. Entonces nosotros lo comparamos con las cosas espirituales y no tienen comparación a las cosas naturales. Estas son cosas que tienen mucho valor. Si lo llevamos al pueblo de Israel, el Señor Jesucristo le dice a ellos, oíd menospreciadores, porque no tuvieron en cuenta cuando estuvo el Señor Jesucristo delante de ellos la vida misma de Dios, la vida misma de nuestro Dios Todopoderoso, expresándose delante de ellos, dando evidencia a nuestro Señor Jesucristo que Él era el Mesías, que era Dios mismo delante de ellos. Ese Dios que le había dado las leyes en el monte Sinaí y que el pueblo recibió, estaba presente delante de ellos, y ellos lo menospreciaron, no conocieron el valor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso meditemos en estas cosas. Ellos no conocieron el verdadero valor. Ahora, les entregó sus bienes, dice, a sus siervos, aquellos que estaban bajo su señorío. Ahora, un siervo es una persona que cuando su señor, su quirio, le habla, no se niega a obedecer, no se rehúsa a oír la voz de su Señor y oponerse a la voluntad de su amo. Entonces estamos hablando de alguien que sí era digno de que se le entregara esos bienes. En el versículo 15 dice, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y cuando está hablando acerca de medida, estamos hablando ya, dice que le dio 5 talentos, 2 y al último 1, pero no se lo dio a toda la misma manera porque conocía el amo, el Señor, a cada uno de sus siervos, que conforme a la capacidad que tenía, a uno no le podía dar igual que al otro, sino que por responsabilidad, por capacidad, al que recibió 2, de seguro darle 5 le iba a ser muy pesado y no le iba a poder sobrellevar. Tenemos un Dios sabio, un Dios todopoderoso, que Él conoce a los que son suyos, y conocía el Señor a cada uno de sus siervos. Por eso a cada uno le dio esa medida en cuanto al talento. En el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El Señor, su amo, se había ido ya lejos, pero lo que hizo este que había recibido 5 talentos fue negociar con lo que su Señor le había confiado. Ahora, dice, ¿qué es lo que hizo? Lo negoció de tal manera y lo negoció bien y ganó otros 5 talentos. O sea que no solo tenía 5, sino que ahora poseía el doble. Asimismo, el que se había recibido 2, ganó también otro 2. También actuó de la manera
en la cual debería actuar. Porque nosotros decimos, ¿para qué dio el Señor, su Señor le dio los talentos si el Señor, a ver cómo le puedo decir, si su Señor sabía que con ellos no iban a saber qué hacer estos siervos? Pero el Señor, que conoce bien a sus siervos, sabía que le iban a administrar de esta manera. Entonces, en el versículo 18 dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondió su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes. Amén y amén. Todo lo que hemos leído, lo que Dios nos muestra aquí, es lo que va a suceder en aquel día cuando seamos llamados delante de la presencia del Señor, que luego lo vamos a ver un poquito más adelante para entrar en el tema. Pero vemos nosotros cómo Dios nos está mostrando que este tiempo es un tiempo de preparación para cuando nosotros lleguemos a este momento. Y que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, en el Señor, va a tener incidencia en la eternidad. Para nosotros, la palabra del Señor viene día a día y se nos ha confiado la verdad. Que también nosotros tenemos que pensar que fuimos aprobados en Cristo Jesús y se nos ha confiado la verdad y que no es poca cosa. Que no tiene que ser poca cosa para nosotros en que Dios nos enseñe, en que tengamos en nuestra mano todos los días de nuestra vida la santa palabra del Señor. Se nos ha confiado algo tan precioso que muchos no le han hallado el valor que la palabra del Señor verdaderamente tiene. Uno de los que ha mostrado a través de la Escritura a Dios que amaba su palabra es el rey David. Uno de aquellos que dejó escrito en la palabra del Señor cuánto amaba David la palabra del Señor, cuánto meditaba en los mandamientos, cuánto amaba la ley de Dios, cuánto quería él indagar en la palabra del Señor y que Dios le enseñara su palabra. Ahora, ¿le había hallado el valor a la palabra del Señor? Sí, le había hallado el valor a la palabra del Señor y sabía que sin ella no podía vivir. Ahora, todos los que son de Dios, todos los que somos de Dios, debemos tener el mismo sentir para la palabra del Señor en cuanto al amor a ella, el valor de ella, la dedicación a ella, indagar acerca de ella y encontrarle verdaderamente cuán provechosa puede ser la palabra del Señor para nosotros si le rogamos a Dios, si le pedimos a Dios que su palabra no sea solamente algo que son escuchados con nuestros oídos naturales y luego pasa el día de mañana y me olvidé lo que Dios me habló. ¿Qué pasa? Y es una realidad. Lo hemos comprobado. No olvidamos lo que Dios nos habló el día domingo, no olvidamos lo que Dios nos habló el día sábado, cuáles son los pasajes principales que se leyeron y en toda la semana por ahí
ni siquiera podemos ver el video, o no quisimos ver el video donde están las predicaciones, no desentendemos la palabra del Señor, entonces no la gustamos como debería gustarnos en el hombre interior la palabra del Señor. Pero eso es algo de nosotros, el interés que nosotros tenemos que tener, sabiendo que por medio de la palabra del Señor, nosotros somos preparados por el Señor para ser la esposa del Cordero, y para cuando nosotros lleguemos al reino celestial, el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor, y nosotros vamos a ver que lo que nosotros hicimos en la tierra verdaderamente tiene incidencia en la eternidad. Ahora, le dice, buen siervo y fiel. Es algo que Dios nos muestra a nosotros que va a suceder. Porque dice, el reino de los cielos es. Y cuando dice, bien, buen siervo y fiel, así va a suceder. Y está hablando en este pasaje de este siervo que se fue lejos y le entregó estos talentos a sus siervos, confiando que ellos iban a actuar de la manera que su Señor esperaba que actuaran. Y vemos que dos sí hicieron lo que tenían que hacer. Sí, dos actuaron de la manera que deberían actuar, porque se les dio encomendado estos talentos de gran valor para que sean administradores de ellos. Buenos administradores que sepan negociar y sepan multiplicar lo que su Señor le había dado. Cuando nosotros hablamos de siervo fiel, estamos hablando de una persona que es digna de confianza. Una persona que es digna de confianza porque no es una persona que no va a hacer con ella lo que no debe hacer. Y va a hacer con ese talento, que va a hacer con ese valor que tiene en su mano lo que sí tiene que hacer. Por eso el punto principal es la fidelidad de lo que el siervo bueno y el siervo fiel hace con lo que su Señor le ha dado. Porque si hablamos de infidelidad, entonces estamos hablando de alguien que no hace lo que tiene que hacer. Simple, ¿verdad? Infiel es una persona que se le ha confiado algo y con lo que se le ha confiado no hace lo que tiene que hacer. Y dejemos de un lado lo que es el congregar, que eso no lo es todo. Porque a veces lo primero que eso nos cruza, que congregamos siempre, entonces somos fieles al Señor. Y no está hablando de eso. ¿Cuántas personas congregan y son fieles y religiosas en el mundo, en las congregaciones, y son totalmente infieles porque no cumplen con lo que su Señor le ha encomendado? Ahora, una persona que es digna de confianza y que su Señor le conoce, y nosotros decimos, yo soy siervo del Señor, soy un esclavo de su amor, soy una persona que me rindo a mi Señor. Entonces tengo que decir verdaderamente lo que entiendo por la palabra siervo. Una palabra que no es solamente decir servir, naturalmente como que, bueno, tengo que servir, sino una persona que es digna de confianza, que termina siendo una persona que en cuanto a su voluntad la deja de lado y está siempre presto a ser diligentes al mandato de su amo, de su Kyrios. Y que no se puede negar, a lo que su Señor le manda. En la antigüedad, los amos y los siervos, esto era muy común en cuanto también a la esclavitud. Cuando los esclavos perdían toda voluntad y no tenían ni siquiera un privilegio de nada, estaban totalmente sometidos a la voluntad de su amo y no podían desobedecer porque aún corrían el riesgo de perder su vida. Entonces nosotros vemos la pérdida total de aquel esclavo, de su voluntad, de su libertad,
Y su deseo y su anhelo solamente era para su amo. Lo que su amo decía, lo tenía que cumplir. Lo que su amo deseaba, él lo tenía que cumplir. Vemos hace poquito donde Dios nos hablaba que no sirvamos al ojo. Y lo explicaba el Señor, nos explica a nosotros, teniendo en cuenta estas cosas de los amos y los siervos, que no sirvamos porque nosotros sabemos solamente que tenemos que servir por imposición, por obligación, porque me lo enseñaron y no me queda otra, porque si no voy a ser castigado, porque vamos a terminar en el legalismo. Vamos a terminar en el legalismo, en lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, y porque yo lo hago, el otro también lo tiene que hacer así, porque es así, terminamos en el legalismo. Y esto no es así. Volviendo a nuestra vida, nuestro servicio al Señor tiene que ser por amor a Él. No por obligación, no por implicación de sometimiento natural y temor a que a nuestro Señor nos castigue, sino someternos a su voluntad, como Dios nos hablaba hace 2 semanas atrás. Someternos a su voluntad para que Él produzca en nosotros el querer como el hacer y que lo haga Él en nosotros. ¿Somos dignos de confianza? El Señor ya nos ha confiado. ¿Cuántas cosas nos ha confiado Dios? Nos hablaba el día domingo acerca de Dios, de lo que somos delante de Él en cuanto a miembros del cuerpo de Cristo, nuestras funciones, lo que nosotros tenemos que hacer conforme a lo que nosotros somos. Ahora, ¿cuántas cosas se nos ha confiado Dios y cómo nosotros la estamos negociando o qué es lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a lo que el Señor nos ha entregado? Porque en aquel día, cuando nosotros estemos delante de Él, la comparación en cuanto a los que habían recibido 5 talentos y los que habían recibido Dios, los mismos recibieron la misma alabanza del Señor. Uno tenía más responsabilidad porque tenía 5 talentos y el otro tenía tal vez menos responsabilidad porque tenía 2 talentos. O la responsabilidad era la misma y la confianza que tenía de cada uno era diferente. Para que nosotros pensemos y meditemos acerca de que cada lugar nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo. No todos son ojos, no todos son pies, no todos son oídos, no todos son orejas, no todos son nariz. Cada uno cumple una función especial en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y cada uno tiene su responsabilidad. Pero cuando estemos en aquel día, no recibirá mayor alabanza el maestro que aquel que solamente estuvo sirviendo al Señor con todo su corazón y tal vez nunca recibió un don espiritual, y tal vez nunca fue un diácono, ni un obrero, ni nada, pero sirvió al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, y va a recibir la misma alabanza del Señor. ¿Por qué? Porque fue un siervo fiel, que sirvió a su Señor con todo su amor, que cuando su Señor le mandaba, deseaba algo, el siervo buen, fiel, digno de confianza, hacía lo que su Señor le mandaba. Ahora, ¿cuánto nosotros queremos llegar a ese día y que el Señor nos diga a nosotros, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Entonces, este es el tiempo, porque el tiempo pasado es pasado y el tiempo futuro que nosotros estamos sobre esta tierra es el tiempo que no debemos desaprovechar y prepararnos para esa eternidad, para ese día que un día llegará, porque dice que el Señor se había ido lejos, pero un día lo llamó a rendir cuenta. Un día lo llamó a cada uno de ellos a ajustar esa cuenta para ver lo que le había hecho con cada talento. Entonces nosotros vemos qué es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros estemos delante del trono del Señor, no habrá excusa delante de Él. Ni tampoco habrá favoritismo. El Señor nos conoce bien a cada uno de nosotros y delante de Él no vamos a poner ninguna excusa de que no pudimos hacer algo, de no que quisimos hacer algo, entonces le podemos llegar a reclamar al Señor algo porque nosotros les ponemos nuestras excusas delante de Él. Cuando Dios, ante todas las cosas malas y circunstancias que nosotros pasamos en este mundo, por medio de su palabra siempre nos dice Dios cómo debemos pasar esa situación, soportar esa situación, afrontar esa situación
y que Dios siempre está de nuestro lado y que no siempre nosotros recurrimos a Él cuando necesitamos verdaderamente de Él y que no siempre supimos administrar lo que Dios nos ha dado a nosotros porque no quisimos recurrir a Él. Entonces delante de Él no va a haber excusa. Delante de Él nosotros no vamos a poder decir nada. Vamos a leer en San Lucas capítulo 17, verso 9, para 17 de San Lucas, versículo 9, para que nosotros veamos cuando verdaderamente nosotros decimos, somos siervos del Señor. Vamos a leer del versículo 7, capítulo 17 de San Lucas, verso 7, dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues todo lo que debíamos hacer, hicimos. Esto para traer semejanza, una comparación de cómo los amos trataban a sus siervos. Y no le dice, pasa y siéntate a la mesa, después de haber apacentado el ganado y volver del campo. No le dice de esa manera, sino que le sigue diciendo que le prepare la cena y que se ciña. Y después que haya comido y bebido, después de eso tenía así la libertad de poder comer el siervo aparte. Pero ¿quién estaba primero? El deseo de su amo, el anhelo de su amo. Él era el primero. Para que nosotros veamos y pensemos, ¿somos siervos del Señor? Verdaderamente cuando decimos somos siervos del Señor, ¿qué es lo que nosotros sentimos? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Y qué es lo que Dios nos dice acerca de lo que es ser un siervo del Señor? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No. ¿Por qué? Porque es su tarea, porque es su obligación, porque lo que tiene que hacer lo hace. Volvemos, no se puede negar. Está imposibilitado de negarse. Tiene que cumplir con lo que su amo le manda a hacer, con lo que su amo desea. Lo tiene que cumplir totalmente. Entonces nosotros que le decimos al Señor, tú eres mi amo, tú eres mi Señor, tú eres mi Kyrie, tú eres a quien yo amo. Entonces nosotros vemos y analizamos y pensamos y meditamos, nos examinamos nosotros mismos y vemos que nosotros no cumplimos, porque somos honestos delante de la presencia del Señor y a Dios no le podemos mentir, que no cumplimos con toda la justa demanda de Dios, su deseo, su anhelo, lo que Dios nos ha encomendado a nosotros no lo cumplimos como deberíamos cumplirlo en su totalidad y en su plenitud. Porque nos falta crecer, porque nos falta aprender, porque nos falta tiempo, porque nos falta esto, porque nos falta lo otro. Y le podemos, en cuanto a esas cosas, le podemos poner excusa a Dios. Y muchas son verdades. Ahora, pero Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios sabe cuánto deseamos, cuánto anhelamos, cuánto queremos alcanzar. Si nosotros no leemos la palabra del Señor en toda la semana, ¿Dios no sabe cuánto amamos su palabra? Si nosotros no oramos, ¿sabe cuánta comunión nosotros queremos tener con Él? Él lo sabe. Es simple. No oramos toda la semana. Le vamos a decir al Señor, quiero hablar contigo todos los días, anhelo oír tu voz, quiero estar en comunión contigo. Le mentimos a Dios. Y a Dios no se le puede engañar, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Porque ¿qué es lo que yo soy delante del Señor? ¿Soy realmente un buen siervo en este tiempo? Nosotros decimos todavía en su totalidad, no. ¿Hay infidelidad en nosotros? Sí, hay infidelidad todavía en nosotros en muchas cosas. No lo hemos alcanzado todo, Por eso podemos hablar de estas infidelidades que nosotros tenemos delante de Dios. ¿Y cuánto han despreciado las cosas que Dios le ha concedido? ¿Cuánto han dejado de lado el servicio que cumplían dentro de las congregaciones por seguir sus pensamientos, por ofensas y tonterías y niñería que sucedieron dentro de las congregaciones y dejaron el servicio a Dios como si nada? ¿Y no eran siervos de su Señor? Un siervo que no se puede negar a la voluntad del Señor y menospreciaron a su Señor. Lo dejaron de lado.
siendo obreros, siendo diáconos, algunos con ministerios que Dios les había concedido, lo han dejado. Dejaron de someterse a la voluntad de su Señor, como si fuera solamente una persona. Y no es solamente una persona, es nuestro Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios, el primogénito de toda creación, el unigénito Hijo de Dios, el que entregó su vida por cada uno de nosotros para que hoy nosotros podamos ser siervos de Él. Antes éramos siervos del pecado, esclavos del pecado, y ahora por su gracia y misericordia somos siervos del Señor, esclavos de su amor. Pero vemos que todavía eso no se cumple en nosotros en su totalidad. Por eso Dios nos habla cada día a nosotros, para que nosotros pensemos y meditemos en su palabra y nosotros no rehusemos a oír su voz. No rehusemos a oír su palabra, porque por medio de su palabra es que nosotros somos formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y es la palabra que actúa, dice, en los creyentes y no en los incrédulos. La palabra actúa, tiene una función específica en cada uno de nosotros, lo que estamos creyendo. No vuelve a Dios vacía, porque actúan los creyentes, cumplen la función que interiormente nosotros no la vemos, pero interiormente produce algo por medio de la fe que hace que nosotros nos movilicemos a obedecer a nuestro Dios y no nos neguemos a cumplir con todo aquello que Dios demanda de cada uno de nosotros. El Señor no se equivoca, no se equivoca. Dios es sabio. Pero vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12, donde hay cosas que nosotros no podemos ignorar. Pablo le habla a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba adornada con dones espirituales, una iglesia que había recibido conocimiento, pero una iglesia al principio desordenada, que luego por las cartas del apóstol Pablo fue acomodando a los hermanos, y los hermanos, obedeciendo a la palabra del Señor, fueron obedeciendo a ella, y ya luego fue todo diferente. Pero le dice en el capítulo 12 de 1 Corintios, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os trabeaba llevándonos como os se llevaba a los sordos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de Dios? Entonces no hay excusa, ¿verdad? Acerca de los dones espirituales, no quería que ignoraran acerca de lo que es en cuanto a los dones espirituales, que cada uno de los que son de Dios habían recibido. Hay diversidad de dones, dice, pero el Señor y el Espíritu es el mismo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, y dice, y cada uno recibió el Espíritu de Dios para provecho. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos encontrar el provecho del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Porque dice a uno en el versículo 8, porque dice, a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, al otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las haces uno, y lo hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y son solamente algunos dones, y cada uno con una manifestación diferente. Nosotros vemos aquí nomás, la congregación aquí, que hay diferentes clases de dones. Hay dones ministeriales, hay diferentes dones que cada uno de nosotros le tenemos que rogar a Dios. Como decía el siervo del Señor el día domingo, cada uno de nosotros tenemos que descubrir el don que hemos recibido. Porque no podemos hacer algo diferente a lo que por ese don nosotros hemos recibido. Es simple. Un diácono no podría cumplir el rol de pastor porque no tiene el don de pastor. El ejemplo más claro. A uno que tiene el don de enseñanza y el otro no tiene don de enseñanza, de seguro que la forma de administrar va a ser muy diferente. Aunque todos vamos a ser llenos del conocimiento de Dios por medio de los dones.
Pero cada uno tiene un don diferente dentro del cuerpo de Cristo, porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces ese don es el que tiene que ser de provecho no solo para mí, sino para los demás que cumplen. En este caso somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no aprovecho el beneficio del resultado de algo que Dios me ha dado y por cumplimiento de la obediencia a su palabra, entonces hay un resultado favorable para mi vida, sino que también es beneficioso para los demás. Porque yo no soy el que tiene que buscar su propio bien, Dios no me enseña eso. Que yo busque mi propio bien sería algo orgulloso para mí, sino el buscar el bien de los demás. ¿Y qué le puedo ofrecer yo a mis hermanos que no sea conforme al don que he recibido? ¿Qué le puedo ofrecer yo a mi hermano que no sea conforme a la gracia que Dios me ha dado? ¿Qué le puedo ofrecer yo a mi hermano de lo cual Dios me haya provisto? Yo lo tengo que descubrir, yo lo tengo que saber, yo lo tengo que comprobar. Pero si empiezo a enumerar, empiezo a buscar, empiezo a escribir y empiezo a examinarme a mí mismo y no encuentro nada, entonces ¿dónde está el provecho? ¿En qué soy fiel? ¿En qué le estoy sirviendo al Señor? ¿Qué es lo que estoy recibiendo de mi Señor a mi vida? Que yo puedo decir, en esto te estoy siendo fiel, Señor. ¿Qué es lo que puedo anotar yo en un cuaderno y decirle al Señor, mira, conforme a lo que tú me diste, yo te estoy siendo fiel. Y soy bueno, bueno y fiel siervo tuyo. Entonces empezamos a meditar, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que Dios me encomendó? Cada uno tiene un don, una gracia, una medida de fe para poder hacer conforme a ese don, porque está hablando de capacidad, como aquello que le dio 5 y a otro le dio 2 talentos. Y cuando el Señor le concede dones a los que son suyos, le está entregando una capacidad para que negocien, para que obren, para que administre ese don tan precioso y de mucho valor. Entonces nosotros tenemos que pensar y meditar qué parte del cuerpo estoy ocupando. ¿Cuál es el beneficio de mi vida para los demás? ¿Cuál es el beneficio de mi vida para los demás? ¿Se han puesto a pensar una vez en eso? ¿Cuánto beneficioso fui yo para mis hermanos? ¿Lo ha pensado alguna vez? Porque si tengo un don tiene que ser de provecho. Y mira, el pastor ¿qué don tiene? De pastorear, de apacentar, de enseñar, de aconsejar, de llevar a la grey por pastos delicados. ¿Y cuántas cosas hace en favor de las ovejas? Y las enumeramos y las enumeramos y las enumeramos y las enumeramos. Ahora, ¿y nosotros? ¿No hemos recibido dones también? Pero yo no soy pastor, yo no soy un ministro, yo no soy esto. ¿Y Dios no nos concedió dones a nosotros? Porque cuando estemos delante de allí de nuestro Señor, las cosas que nosotros hemos hecho aquí en la tierra van a ser expuestas delante de nosotros. Y ahí sí vamos a estar bien conscientes. Y no como ahora que podemos llegar a hacer cosas inconscientes o no hacerlas conscientemente. Pero allí no vamos a ser engañados. Allí el Señor no va a pasar por alto algunas cosas y las va a meter bajo la alfombra, al contrario. A Él no le vamos a poder engañar. Romanos capítulo 14, verso 12. Romanos capítulo 14, verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. No otro, nosotros daremos cuenta a Dios delante de Él. Después viene hablando y dice, ya no juguemos más los unos a los otros, sino más bien decidimos poner otro pie, ocasión de caer al hermano. Esas cosas, ¿ves? Que Dios nos enseña a nosotros y nosotros la oímos de nuevo y decimos, sí, ya la sé. Si por tu comida, tu hermano es contristado y todas esas cosas las sabemos y las entendemos y Dios nos las vuelve a hablar. Pero de estas cosas, la cual Dios nos viene hablando siempre, es la que nosotros luego tendremos que dar cuenta. Si nosotros hemos obrado conforme a la palabra del Señor, conforme a su enseñanza que viene de nuestro Señor, si la hemos cumplido o no la hemos cumplido, entonces nosotros no vamos a poder poner ninguna excusa y nos enseña a nosotros a mirarnos a nosotros mismos y no mirar al otro. ¿De qué me sirve a mí mirar al otro y lo que hace el otro? El otro puede hacer lo que quiere, eso tengámoslo bien en claro. Si quiere ayuda, la va a recibir la ayuda, no lo vamos a dejar solo, pero si se quiere ser una persona independiente, que sea una persona independiente.
Ahora, si quiere ayuda, si quiere estar en comunión, ¿quién lo va a rechazar? Nadie lo va a rechazar. Pero para que nosotros nos veamos a nosotros mismos, qué tanta comunión yo tengo con el Señor. Y cuando estamos hablando, qué tanta comunión tiene con el Señor y cuánta unidad tenemos con el Señor, nosotros decimos, bueno, por el Espíritu Santo tenemos comunión, por el Espíritu Santo estamos unidos a Él, somos parte del cuerpo, por el mismo Espíritu. Pero esa comunión, ¿es una vida o solamente es un conocimiento que nosotros tenemos en nuestro corazón? Ese conocimiento es una forma de vida, es una forma de conducta, solamente un conocimiento. ¿Qué es lo que yo hice con el conocimiento? ¿Qué es lo que yo hice? Porque el conocimiento, la verdad, se nos ha confiado. ¿Para qué? Compra la verdad y no la venda, negóciala, multiplícala. Y estaba hablando de acción, estaba hablando de aquellas cosas que nosotros podemos hacer para que sean beneficiosas para nosotros y sean beneficiosas para los demás. No solamente tener un conocimiento que se nos llenamos la cabeza de ese conocimiento y solamente es teoría. Teoría que también, como yo no estaba hablando, no juguemos a los demás porque el conocimiento, si lo llevamos a nosotros a jugar a los demás, eso no proviene de Dios. Eso no proviene de Dios. Dios nos enseña a nosotros que no juzguemos a los demás y se acabó. Aún cometiendo el peor pecado, nosotros podemos llamarlo de esa manera, alguien que congrega con nosotros no somos aquellos que debemos juzgar esas cosas. Las podemos juzgar como malas y la cosa es mala. Después ya nos queda a nosotros hacer un juicio de condenación o un juicio de cómo se debe actuar y lo que hay que hacer. Eso ya no nos toca a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cada uno dará cuenta de sí. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar por los demás? ¿Para qué me voy a preocupar por lo que hacen los demás? Si no es para corregirles, si no es para enseñarles, si no es para exhortarles, si no es para estar a su lado, para considerar su condición, tal vez de niño, tal vez de inmaduro espiritual, y ayudarlo a que sea alguien que crezca en la gracia del Señor, y me pongo a juzgar, entonces, ¿para qué? ¿De qué va a ser de provecho eso si no solamente va a ser perjudicial para mí y en nada voy a estar ayudando a los demás? No sirve para nada. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está lo provechoso? Por eso todas esas cositas que todavía están en nuestra mente, si nosotros no las agarramos, le pegamos una patadita y la dejamos de lado ahí, como hizo Dios con nuestro pecado, que los borró y ya no los tiene más en cuenta, nos limpió de todo pecado, inocente delante de la presencia del Señor. Si nosotros no actuamos de la misma manera, todas esas cosas, si las tenemos guardadas en nuestro corazón, como diciendo, yo me acuerdo todavía, no sirve para nada. ¿Quién somos nosotros para nada haciendo algo así? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Esto es necesario? Dice, es necesario. Va a suceder así porque el reino de los cielos es así. Un día estaremos delante del trono del Señor y vamos a compadecer, o sea que no va a haber oportunidad de que nosotros pongamos excusa ni digamos ninguna palabra delante de nuestro Señor. Él lo conoce todo. Entonces nuestro Señor dice, cada uno de nosotros recibamos lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se pueden hacer cosas malas estando en el cuerpo del Señor? Sea bueno o sea malo. Mientras estaba en el cuerpo, ve que todavía somos imperfectos. Algunas cosas malas todavía las seguimos haciendo. Por ignorancia, por inmadurez, que no tiene ningún provecho, que no tiene ningún sentido, y la seguimos haciendo. Y no hay nada provechoso que nos edifique, que nos haga madurar espiritualmente. Lo malo es persistir en lo malo que estamos haciendo. Y venida la luz de la palabra, nosotros no dejemos de lado eso malo que estamos haciendo y persistamos una y otra vez haciendo lo que no tenemos que hacer. Eso sí es malo. Que tengamos equivocaciones, que cometamos pecados, nosotros recurrimos a nuestro abogado, es una equivocación. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, Él es fiel y justo. Somos santos, perfectos, justos delante del Señor. Hemos cometido un pecado, le pedimos perdón y su sangre nos limpia de todo pecado. Hay solución. No nos vamos a ir a condenación. Si Dios sabía que no habríamos de pecar, nunca hubiese puesto a nuestro Señor Jesucristo como abogado para que abogue por nosotros, que interceda por cada uno de nosotros. Si Él padeció estando en un cuerpo de carne, Él también hoy puede compadecerse de cada uno de nosotros que
en un cuerpo de carne, sabe, entiende, comprende lo que nosotros estamos pasando en este cuerpo mortal. ¿Contaminado por el pecado? Sí, contaminado por el pecado. Ahora, cada uno de nosotros va a recibir lo justo. ¿Amén? Lo justo. No va a recibir ni más ni menos. Según lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, Dios va a hacer justicia. Y Dios no es como los hombres. Los hombres en este mundo hacen injusticias. Pero Dios, en un juicio justo, va a recompensar a los que son de Él conforme a lo que cada uno haya negociado, haya obrado, haya administrado, haya hecho lo bueno o haya hecho lo malo, estando en el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, vayamos a Hebreos capítulo 6, verso 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Entonces, en ese juicio justo, nosotros vamos a recibir, por eso hablábamos de nuestra vida acá en la tierra, nuestra vida espiritual. No solo nosotros tenemos que pensar en que somos salvos y vamos a ser salvos, sino también que tenemos que pensar en nuestra eternidad. Porque vamos a ser nosotros aquello que estando delante del trono del Señor, el Señor nos va a decir a nosotros, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel. Y fíjese cuando dice en lo poco que me has sido fiel, y de cuántas son las riquezas que hemos nosotros recibido, y sin embargo el Señor dice, en lo poco me has sido fiel. Nosotros nos ponemos a pensar hermosísimas y grandísimas riquezas espirituales que hemos recibido, incalculable en su valor. Y el Señor dice, en lo poco me has sido fiel. En lo poco que te encomendé me has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, Dios no es injusto. Por eso habla de que nosotros vamos a recibir ni más ni menos lo que nosotros hemos hecho en cuanto a buenas obras de amor y trabajo que habemos mostrado hacia, ¿qué dice? Hacia su nombre. No dice hacia el pastor, no dice hacia los líderes por temor, porque me lo mandan, porque sé que lo tengo que hacer, porque es muy diferente que me lo mande a hacer el pastor y 10 veces al día me esté diciendo lo que tengo que hacer. Al otro día 20 veces me dice lo que tengo que hacer y yo agacho la cabeza y bueno, lo hago porque es el pastor y dale, que dale, y es una imposición. Esto no es así. Y aun si fuera de esa manera, si la obra es por amor al Señor, en servicio a nuestro Señor Jesucristo, entonces el resultado va a ser diferente. ¿Por qué? Porque me lo va a hacer sentir Dios, me lo va a hacer sentir a mí, que he recibido algo que Él me confió, un don tan precioso por medio de su Espíritu Santo, que me demanda a mí que lo haga. Lo malo es negarme a hacer aquello que Él me manda a hacer. Y lo malo sería que yo no sienta el no hacer nada. Que yo me sienta una persona que estoy solamente en la congregación y que no tengo nada que hacer. Eso sería malo. Un mal síntoma. ¿Cómo? ¿Dios no me hace sentir nada? ¿Solamente soy un creyente? ¿Solamente soy una persona que congrega religiosamente a la casa del Señor, que está con los demás hermanos? ¿Y solamente eso? ¿Y dónde está el don? ¿Dónde está el provecho de ese don? Dice uno de profecía, otro el hablar en lengua, otro tiene fe, otro servicio, otro tiene el don de presidir los cultos, el otro tiene el don, no sé, de asear la casa del Señor, otro tiene el don de mirar por los hermanos para mirar las necesidades de aquellos que tienen necesidades, otros tienen diferentes dones que yo no los tengo y capaz que usted no lo tiene. Yo no puedo hacer nada por usted, ni usted nada puede hacer por mí. En cuanto a dones, cada uno lo hemos recibido de parte de Dios. Dios lo repartió como Él quiso y lo quiso así. Y bueno, cada uno de nosotros lo tenemos que descubrir. Tengo un deseo, un enorme anhelo y deseo de querer servir a mis hermanos en los que sea. Bueno, eso proviene de Dios.
Eso proviene de lo interior, de nuestro interior. Si nace del corazón, si nace del espíritu, tenga en cuenta que no va a haber nada que lo detenga. Ahora, si es solamente una imposición, sepa que le va a costar el doble. Y hasta veces no lo va a hacer. No lo va a hacer porque no tiene esa gracia, ese amor para servir a aquellos que Dios ha tomado para sí. Entonces, el siervo fiel es aquel que hace lo que se le manda. Por eso, si no hace lo que se le manda, termina siendo alguien infiel. ¿Y quién le puede confiar algo a alguien que es infiel? ¿Acaso usted le confiaría a su hijo que es un neófito, una persona que no tiene conocimiento de los verdaderos valores de cada cosa que poseemos, y usted le va a confiar a su hijo para que lo cuide, para que lo guarde? Yo no lo haría. No lo haría. No le encomendaría a nada que no pueda soportar y llevar y sepa administrar. Por eso estamos hablando del conocimiento que Dios tiene de los que son suyos. Pero Dios, que no se equivoca, nos dio ese Espíritu Santo para provecho. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No todos somos iguales. No todos cumplimos la misma función. ¿Por qué no todos son músicos? ¿Por qué no todos son ministros de alabanza? ¿Por qué no todos son todos porteros? ¿Por qué no son todos obreros? ¿Por qué no son todos diaconisas? ¿Por qué no son todos diáconos? ¿Por qué no son todos pastores? Porque Dios repartió dones como Él quiso. Y conforme a la medida de fe, cada uno debe de cumplirlo. ¿Para qué? Para llegar a ser un buen siervo y fiel. Para cuando estemos delante del trono del Señor, nosotros, dice, no huyamos avergonzados, no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, ¿qué hacemos con lo que Dios nos dio? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Esa sería la pregunta, el punto. ¿Hay fidelidad conforme a lo que Dios nos dio? Porque luego el Señor le dice, porque has sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿cuándo le dice esa palabra? ¿En la tierra? Cuando ya estamos delante del trono del Señor. Cuando ya estamos delante del trono del Señor, ¿verdad? Por eso digo, ¿cuánta incidencia va a tener ser un buen siervo fiel de nuestro Señor? Porque cuando estemos en el reino de los cielos, nosotros pensamos que vamos a estar, ¿cómo? ¿Qué va pensando, verdad? Hay cosas que nos superan a nosotros. ¿Cómo será nuestra vida en los cielos? ¿Cómo será nuestra vida en el cielo, tierra, nueva tierra, la ciudad celestial? ¿Cómo será? ¿Vamos a estar sin hacer nada? En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ya estaba delante del trono del Señor. Entonces, ¿qué va a ser lo mucho? Para que nosotros pensemos. No, yo no quiero nada, yo quiero ser salvo nomás. ¿No quiere que el Señor le ponga lo mucho en el reino celestial? Quizás nos confíe cosas que nosotros aún no tenemos conocimientos de aquellas cosas que el Señor le llama, en lo mucho te pondré. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo e inteligente, sabía que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hasta ahí nomás, lo demás ya lo habíamos leído. Había uno que fue malo y negligente. Sin embargo, también su Señor le había confiado un talento. ¿Se equivocó el Señor? ¿O el que había recibido uno no tenía la capacidad para hacer lo que los otros dos hicieron? Lo hemos leído. A uno dio 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Conforme a qué? Conforme a su capacidad. O sea que el que había recibido uno tenía capacidad también para multiplicar ese talento, negociarlo, hacer un buen negocio y recibir otro talento. Sí, la capacidad la tenía. ¿Por qué no lo hizo? Porque fue un siervo negligente que no hizo lo que tenía que hacer. Nada más que eso. Era su señor y el otro era su siervo. Pero no obró como los otros. No obró diligentemente, apresuradamente, no hizo un buen negocio. Hizo lo que se le vino a la mente, esconder aquel talento que su Señor le había dado, para que cuando venga el Señor reciba ese mismo talento. ¿Qué había hecho de provecho? Nada. ¿Dónde estaba el beneficio de ese talento? En ningún lado. No, lo había escondido. Después puso excusas. Sí, puso excusas. Tuve miedo.
yo sé cómo tú eres. ¿Esa es una excusa delante del Señor para no obrar? Es una buena excusa delante del Señor porque tú eres, entonces tengo temor, tengo miedo y no obro, no negocio, no soy diligente. Me quedo con lo que tú me diste y no se lo doy a nadie, no lo comparto con nadie, es mío, lo guardo para mí. Bueno, eso sucede en las congregaciones. Nos apoderamos de lo que Dios nos dio, nos apoderamos de eso que el Señor nos entregó y decimos, esto es mío. Gracias porque lo he recibido, sí tengo tu Espíritu Santo y me entregaste un don tan precioso, pero no lo comparto con nadie, nadie lo conoce a ese don que tiene. Solamente se ve una persona creyente y religiosa, pero después el beneficio para los demás nadie lo ve. Hay testimonio aquí en la palabra del Señor de hermanos y hermanas que sirvieron al Señor y que luego que partieron de la tierra quedó testimonio de la obra que ellos habían hecho por amor en favor de los hermanos. Y había testimonio. Entonces, ¿qué testimonio tenemos nosotros? ¿Qué testimonios y qué testimonios tenemos lo de afuera, de lo de adentro? Conforme al don que nosotros hemos recibido. Yo no quiero ser un siervo malo y negligente. Aún con los errores que puedo llegar a tener, aún con el crecimiento que me falta tener, no quiero ser alguien negligente, ni quiero ser un siervo malo. No quiero ser alguien que sabiendo que lo que he recibido del Señor tiene mucho valor y que me lo ha confiado a mí, no quiero ser alguien que esconda ese talento. No quiero retenerlo para mí, sino que ese talento, ese don que he recibido se desarrolle en mi vida. Y que no sea solamente de provecho para mí, sino el resultado también tiene que ser favorable a mis hermanos. Y esto es como una lógica, es como una fórmula. Es beneficioso para mí, lo sé administrar. Va a ser de beneficio para mis hermanos porque para ellos se me fue dado. Porque los miembros, dices, ayudan mutuamente los unos con los otros. ¿Para qué? Para crecer juntamente y no haya en el cuerpo de desavenencia. Para que no haya ninguno mayor que el otro. Todos crezcamos de la misma manera en el cuerpo del Señor. Entonces, nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Sí, nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Pero no estoy solo. El Señor no me ha dejado solo. No me ha dado capacidad. Al contrario, me ha capacitado con esa capacidad que Él me da por medio del Espíritu Santo para ser un factor beneficioso para mi hermano. Soy una mano, bueno, necesito ayudar al pie, tengo que ayudarle al pie. Pero yo lo tengo que descubrir y rogarle al Señor, rogarle que Él me hable, rogarle que el Señor ilumine ese entendimiento. No quiero ser una persona que solamente sepa que tiene un don y no lo conoce, no sabe para qué lo tiene, no sabe administrarlo. Entonces, ¿para qué lo quiere? ¿Para qué lo tiene? Y un día daremos cuenta de lo que nosotros hemos recibido. Un día estaremos delante del trono del Señor, cada uno de nosotros dará cuenta de sí y recibirá su recompensa conforme a lo que nosotros hemos hecho estando en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, podemos llegar a tener pérdida en vez de ganancia. Pero la esposa del Cordero, dice, administra bien su negocio. La esposa del Cordero no es negligente, es sabia, es diligente. Y nosotros que nos decimos que somos parte de la iglesia, parte del cuerpo del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero que se está preparando para las bodas celestiales. Entonces tenemos que mirar la palabra del Señor y que nosotros nos estamos preparando para esa eternidad. Vemos en el Apocalipsis, dice, las bodas están preparadas. La esposa se ha preparado, la esposa ya está preparada. ¿Quiénes serán? Dios lo sabe. ¿Pero realmente me estoy preparando para ser la esposa del Cordero? ¿Cuáles son sus vestiduras? Lino limpio, blanco, resplandeciente, que son ¿qué? Las acciones justas de los santos. ¿Conforme a qué? Conforme al don que han recibido. Porque nada, amados hermanos, en cuanto a su palabra, mandamientos, mandatos, estatutos y lo que nuestro Señor requiere de cada uno de nosotros, tiene que ser gravoso porque no es gravoso. No es pesado, no es imposible de cumplir, porque si no Dios sería injusto cargándonos a nosotros con una responsabilidad y que Él no nos haya dado a nosotros esa capacidad para cumplir esa responsabilidad. Me diste el don, nos dio su don, lo repartió y no nos abandonó, al contrario, nos lo ha dado todo. Entonces, amados hermanos, pensemos y meditemos estas cosas, porque van a tener nuestro trabajo en el Señor, en este mundo, va a tener incidencia en la eternidad.
Todos nosotros queremos tener el galardón completo, ¿verdad? Todos queremos recibir el galardón completo y no queremos tener pérdida. Pero aún en nuestras debilidades y en nuestros errores, roguémosle a Dios que nos ayude. Roguémosle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para ver esas cosas que con los ojos naturales no se ven. Que cuando Dios nos habló acerca del que Él produce en nosotros, el querer como el hacer, que Él haga a través de nosotros, de este cuerpo, lo que es agradable delante de Él. Ve que no me está imponiendo nada. Esto a veces tira con la teoría de que yo tengo que cumplir con cosas. Pero Dios nos habla a nosotros que nosotros le dejemos a Él a obrar interiormente en nosotros. ¿Para perder qué? Para perder toda la voluntad humana, para que este cuerpo solamente sea un instrumento en sus manos. Por eso nosotros vamos a ser llamados irreprensibles, para que este cuerpo no tenga ninguna actividad, ni mente, ni cuerpo, ni espíritu, ni alma contaminado por el pecado. Solamente nuestro Señor, por medio de su Espíritu Santo dentro de nosotros, sea el que se manifieste, el que se muestre, el que nuestro cuerpo dé evidencia que verdaderamente Él vive dentro de nosotros y no nosotros mismos. Como dijo el apóstol Pablo, cada día muero, cada día me separo más del mundo, cada día me separo más de lo natural, cada día me separo más de mi pensamiento, cada día me separo más de lo que no me conviene y me voy asomando y me voy acercando a nuestro Señor Jesucristo y quiero crecer y quiero crecer y quiero crecer y quiero ayudar y quiero ser un buen siervo, bueno y fiel delante.